En esta noche quiero continuar donde terminamos la semana pasada. Estamos viendo los atributos de Dios y estamos estudiando la aceidad de Dios. Si recuerdan, la aceidad, esta palabra aceidad que ven aquí en la pantalla, de nuevo viene del latín. Si recuerdan, la palabra a y luego se, que significa de sí mismo. Y estamos hablando de Dios. ¿Alguien recuerda qué significa ontológicamente? Sé que es palabra grande. Mi consejo es que traiga libreta para escribir porque así va a poder recordar ciertas cosas. Pero cuando hablamos de algo que es ontológicamente, yo di este ejemplo la semana pasada. El ser humano hace cosas, pero eso no significa que yo soy lo que hago. Por ejemplo, los que trabajan en construcción, hacen construcción, pero no son. O sea, su esencia no es madera, ni metal, o ladrillo, o drywall. ¿Entienden? O sea, ontológicamente lo que estamos hablando es, cuando hablamos de los atributos de Dios, es quién es Dios en su esencia. Estamos hablando de su ser, no lo que Él hace, sino quién Él es, de nuevo, en su esencia, en su ser. Y el primer atributo que vimos es Dios es aceidad, que significa Él es de sí mismo. En otras palabras, lo que expliqué la semana pasada, Dios no tiene una fecha de nacimiento. No hubo un tiempo donde Dios no existía y luego alguien lo creó o lo hizo. La idea es que Dios existe de sí mismo. La pregunta del millón, o una de las preguntas del millón que los ateos, los escépticos hacen, o agnósticos, es ¿quién creó a Dios? Y parte de la razón por la cual hacen esa pregunta es porque no tienen un conocimiento adecuado de los atributos de Dios o de las características de Dios. Porque bíblicamente la Biblia enseña que el ser de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no son creados por esta frase, esta palabra aceidad, este atributo de aceidad. La idea es que Él es de sí mismo. Y lo que vimos la semana pasada fue Génesis 1:1. Aprendimos acerca de la aceidad y también vimos que Génesis 1:1 implica que Dios es eterno. Y hay varios pasajes ahí. No voy a volver a repasarlos que hablan de la eternidad de Dios. Pero la idea de Génesis 1:1 es: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el punto es, lo que asume este texto es que antes del principio solo existía un ser, y es un ser eterno que es Dios. Y por eso vimos la eternidad de Dios. Dios es eterno. Y luego vimos la aceidad de Dios y nos enfocamos en la primera verdad. Hay tres verdades de este atributo. Vamos a ver dos más el día de hoy. Pero la primera verdad, que fue la que vimos la semana pasada, es que Dios es un ser autoexistente. Si por alguna razón llega a faltar algunos viernes, yo le recomiendo que antes de venir chequee la página de YouTube para escuchar la enseñanza anterior, solo para que lo tenga fresco en su mente. Pero esto fue varios de los aspectos que vimos la semana pasada. Al menos que haya algo de problema tecnológico, por lo normal puede encontrar la serie de los atributos de Dios en YouTube. Pero de nuevo, la primera verdad que vimos de la aceidad de Dios es: Dios es autoexistente. Esto significa que Dios simplemente es. Nadie lo creó. Él no depende de nadie para existir. Esa es la idea. Dios es de sí mismo. Nadie lo creó. En su ser, Él es quien es. Por eso le dice a Moisés: yo soy quien yo soy. El día de hoy quiero enfocarme en dos verdades más. Dios es un ser necesario. Y quiero enfocarme en la autosuficiencia de Dios. Yo les hice esta pregunta: si Dios no necesita a nada ni nadie,
La pregunta, y esa es la pregunta que quiero contestar, ¿por qué nos creó? Tenemos que pensar en esta pregunta. ¿Por qué Dios nos creó a nosotros si es un ser que no necesita de nada? Y vamos a ir viendo la realidad de esto. Dios no nos necesita. Las frases de Dios dejó al cielo porque estaba solito y te necesitaba es un error. Porque Dios es ¿qué? Padre y Hijo y Espíritu Santo. Es una relación perfecta. Dios no nos necesita, nosotros no somos la última Coca-Cola del desierto, y este es un gran error de nosotros pensar que Dios nos creó porque Él estaba solito o había algo que Él necesitaba. No es la razón por la cual nos creó, pero nosotros tenemos que contestar esta pregunta. El judaísmo tiene una respuesta a esta pregunta, el Islam tiene una respuesta a esta pregunta, y es muy distinta a lo que nosotros vemos en la Biblia. La pregunta es: un ser que no depende de nadie ni nadie para existir, que no necesita nada, ¿por qué crea a una humanidad? Y de nuevo, vamos a llegar ahí, se los prometo, en esta noche. Aún si nos quedamos hasta las 10, no se crean, no va a haber vigilia. Pero el punto es que hoy mi objetivo es terminar esta idea. Vamos a Hechos, capítulo 17. Y si alguien sería tan amable, hay dos pasajes claves de la seidad de Dios. Este es uno de ellos. Los ídolos nos enseñan mucho acerca de quién es Dios. Es algo que vamos a estar aprendiendo en esta serie. Pero Hechos capítulo 17, si alguien sería tan amable de leer los versículos 22 al 28. Hechos 17, 22 al 28. Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es al que yo os anuncio. Al 28. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todo vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Muchas gracias, mi hermana. Para recordarles, Pablo está en Atenas y está en el Areópago. Siempre me cuesta pronunciar eso, esa palabra, pero es el lugar donde están todos los dioses de Atenas. Entonces vas caminando y ves todos los dioses que los de Atenas adoraban, y él encuentra uno, porque esta es la cultura en la cual vivían. O sea, era una cultura plurista, donde adoraban a múltiples dioses y diosas, y la idea es que los griegos, por si acaso no atinaban al Dios verdadero, tenían una inscripción de uno que simplemente decía al Dios no conocido. O sea, por si ninguno de estos es el verdadero, Zeus, Hermes, y todos los demás, me lo sé en inglés, pero no muy bien en español. Si ninguno de ellos es el Dios verdadero, bueno, tenemos a uno que le llamamos el Dios conocido. Y Pablo no es que está diciendo ese es Dios, pero está usando ese letrero para poder predicar acerca del Dios verdadero. Y lo que Pablo dice acerca de Dios es sumamente importante. Ahorita vamos a regresar a este pasaje.
Pero antes de ello, quiero hablar de la segunda verdad. Lo hablé un poco la semana pasada. Dios no es solo autoexistente. La seidad de Dios no solo habla de que Dios es autoexistente, pero también la seidad de Dios habla de que Dios es un ser necesario. O sea, ontológicamente necesitamos que Dios exista. Recordarán que yo hablé de varios filósofos, no voy a hablar de todos el día de hoy. La semana pasada hablé de varios filósofos, pero Aristóteles, que no es cristiano, no es creyente, tenía una idea del universo de que al final de todo tiene que haber lo que él llamó un inmovible movedor, o en inglés the unmoved mover. Y el punto es este: si esta es la creación y esto creó a esto, entonces si este no es el ser inmovible, significa que hay un ser detrás de él. Y el punto es de Aristóteles es que algo tuvo que crear esto, algo tuvo que crear esto, algo tuvo que crear esto, pero llegamos al fin, tiene que haber alguien que inicia todo. O sea, tiene que haber un inmovible movedor. La idea de que uno tuvo que crear todo, que nadie lo creó a ese ser. Y de nuevo, él no era cristiano, no es cristiano, no quiero que piensen de esa manera, pero filosóficamente, viendo el universo, viendo el mundo, Aristóteles pudo concluir: yo veo el mundo y es claro que alguien diseñó todo esto. O sea, alguien tuvo que colocar las estrellas. No sé quién es, no sé cómo se llama, yo simplemente le nombro el inmovible movedor. Tomás de Aquino, en los tiempos medievales, usa el lenguaje de Aristóteles. Él era un erudito católico y muchas cosas erróneas y otras cosas no tan erróneas, pero los católicos, este es como uno de los meros teólogos o eruditos para ellos. Pero él usa el lenguaje de Aristóteles para decir: ese inmovible movedor es Dios, el que pone todo en moción. Y la idea, obviamente hay varios textos bíblicos y vamos a ver algunos, pero la idea de Tomás de Aquino es que alguien tuvo que empezar todo y esa persona es Dios. Y es necesario, porque este es el punto. Cuando hablamos de que Dios es un ser necesario, que es lo que la seidad de Dios está hablando o argumentando, es que sin Dios no hay vida y sin Dios el universo no se sustenta. No es simplemente que Dios crea y da vida. El punto es que la vida sigue existiendo porque Dios es el ser que sustenta todo. Aquel ser que no necesita nada para existir, también es un ser necesario para que el resto de las cosas existan. Déjenme darles, y quiero que veamos estos pasajes. Vaya conmigo a Juan 5:26, el Evangelio de Juan 5:26. No pierda Hechos, ahorita vamos a regresar ahí, pero Juan 5:26. Se lo voy a leer aquí, Juan 5:26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, ahí está aseidad, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y el punto aquí es, Juan está diciendo, Padre e Hijo, misma persona, misma esencia, misma autoridad, ambos tienen vida ¿en qué? En sí mismo. Ahora, esa es la idea de lo que vimos la semana pasada, la autoexistencia de Dios. Pero debido a que el Padre y el Hijo tienen vida en sí mismo, es decir, son un ser necesario para que el resto de la creación tenga vida. Note ahora conmigo, vaya conmigo a Colosenses, capítulo 1, verso 16 al 17. La vida está en sí mismo en Dios, la vida está en sí mismo en el Hijo, y el Padre da vida al Hijo. Es un concepto teológico de la Trinidad, y lo vamos a ver tal vez cuando estudiemos la Trinidad, de que del Hijo procede del Padre. Pero si alguien puede leer Colosenses capítulo 1, versos 16 al 17, esto está hablando de el Hijo. ¿Alguien lo puede leer? Si no, yo se lo leo. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles
tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y el verso 17, perdón. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Ok. Todas las cosas, voy a poner aquí, subsisten. Lo que dice la Reina Valera. Quiero que noten aquí, porque en él fueron creadas todas las cosas. De nuevo, conectando, Juan dice que en el Padre está la vida y en el Hijo está la vida. Y aquí en Colosenses, hablando del Hijo, porque es un ser necesario. En otras palabras, de nuevo, si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no existen, no hay vida. Esta es la segunda verdad de esta doctrina de la seidad de Dios. Pero porque en el Hijo hay vida, en Él fueron creadas todas las cosas, lo que hay en los cielos, lo que hay en la tierra. Y esto es muy interesante, lo visible y lo que invisible. El aire, las cosas que no vemos, aún el mundo espiritual, que si lee el contexto de Colosenses del capítulo 1, verso 15 al 20, que habla de la majestad de Cristo, es un himno en sí de la iglesia del Nuevo Testamento. Este es un canto hablando acerca de Dios, pero aún las cosas visibles y invisibles existen, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, porque de nuevo, del Hijo, si en el Hijo hay vida, porque el Hijo tiene vida, Él puede crear. Es necesario que el Hijo tenga vida en sí mismo para que el resto de las cosas existan. Esa es la idea ahí. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. La Nueva Biblia de las Américas dice, en Él permanecen. Es otra manera de decirlo. En sí, el griego literal dice, en Él las cosas se mantienen unidas. Y tal vez no nos ayuda en inglés, sí nos ayuda un poco más. En inglés, la versión ESV la traduce muy bien. Dice, in Him all things hold together. Y esa es la idea. La idea es que Dios en Él, o el Hijo, aquí hablando del Hijo, porque Él tiene vida, Él crea, Él puede crear, pero en Él todas las cosas son sustentadas. El mundo, el universo, la gravedad, la razón por la cual la tierra es como es, el universo es como es, y todo lo que existe es porque el Hijo, en Él, todo se sustenta. Esta segunda verdad, cuando hablamos de que Dios es un ser necesario, la idea es que sin Dios no habría vida y sin Dios existiría caos. Y por eso la gran mentira de que nada crea algo no tiene sentido. No es lógico. Agarra un vaso y tira, bueno, no lo hagas porque luego se va a enojar tu esposa, pero de modo de ilustración, lo que se rompe, lo que explota, no crea vida. O sea, nada no crea algo. Y esta idea de que una estrella explotó y luego después de millones y billones de años empezó a formarse el universo y crearse, o sea, es ilógico. Lo que vemos en este mundo es que hay un ser que ha creado todo, que no solo ha creado todo, pero ha sostenido todo, y ese ser es el Dios que tú y yo adoramos. Que porque en Él hay vida, Él da vida, y porque Él da vida, Él también sustenta la vida. En Él todas las cosas subsisten o son sostenidas por Él. Entonces, por lo tanto, la seidad de Dios presenta de nuevo un Dios necesario, porque todo depende de Él para existir. Hubo un tiempo donde tú y yo no existíamos, pero eso no podemos decirlo acerca de Dios. Él es un Dios que da vida y sustenta la vida. Pero ese es el tercer aspecto que quiero que veamos de esta doctrina de la seidad. Y es donde quiero pasar la mayoría de nuestro tiempo y nos va a ayudar a contestar esta pregunta. De nuevo, un ser que no necesita nada para existir, ¿por qué nos creó? Y es esta realidad de la autosuficiencia de Dios. La tercera verdad
de este atributo de aceidad es que Dios es un ser autosuficiente. Y esto es lo que me refiero. No solo existe en sí mismo, no solo es la razón por la cual hay vida en el mundo y por la cual las cosas son sustentadas, pero Él es autosuficiente en este sentido. Recibe gloria en sí mismo. Piensa en eso por un minuto. Él recibe gloria en sí mismo y ahorita les voy a comprobar cómo. Y el punto aquí cuando hablamos de que Dios es autosuficiente, y de nuevo esto es un shock para nosotros, pero Dios no necesita nuestra adoración ni que le glorifiquemos. No lo necesita. Y entonces la pregunta de nuevo es, entonces, ¿para qué nos creó? ¿Para qué venir el domingo? ¿Para qué adorar? ¿Para qué exaltar? Si Él no nos necesita. Y yo quiero que usted luche con esa tensión en esta tarde. Ese es el objetivo. Por eso hago estas preguntas. Pero pensemos en lo alternativo. Supongamos, who do I pick on? My homie, Yael. Ok. Supongamos que Yael llegue el domingo y diga, yo no voy a adorar. No quiero, así como me hacen mi Zaki. No quiero, ok. Y que diga, y no voy a adorar. La semana me fue mal, no voy a adorar. Si Dios no es autosuficiente, eso significa que el hecho de que Yael o de que yo o de que usted o de cualquier otra persona que no adoró, eso significa que eso disminuye la gloria de Dios. ¿Entendemos? Si Dios no es aceidad y Él necesita que le adoremos y Él necesita que le glorifiquemos, lo que nosotros estamos diciendo es que Dios depende de nosotros para ser glorificado. Y ese es el punto que yo quiero que usted entienda. Le adoremos o no, la gloria de Dios no disminuye. Él no pierde his gloriness, diríamos en inglés. No pierde su esencia de gloria. Le adoremos o no le adoramos, Dios sigue siendo ¿qué? Glorioso. Él sigue siendo glorioso. Ahora, de nuevo, este es el problema con nosotros en parte por el mundo en el cual vivimos, de que se nos ha indoctrinado erróneamente de que Dios depende de nosotros o necesita de nuestra adoración. Pero la Biblia presenta todo lo opuesto. ¿Sabes quién necesita adoración? Los ídolos. Y por eso los ídolos nos enseñan mucho acerca de quién es Dios. Hay varios pasajes que nos dan la idea de la ciudad de Dios, que hemos tocado varios de ellos, pero para mí estos dos pasajes en Hechos son los pasajes más claves que nos muestran la autosuficiencia de Dios en sí mismo y nos ayudan a responder a la pregunta, entonces, ¿por qué nos creó Dios si no nos necesita? Regresemos a Hechos 17. Hechos 17, ya expliqué el contexto, de nuevo él está en Atenas, está en el Areópago donde están muchos dioses y vemos que hay un letrero que dice un Dios desconocido. De nuevo repito que los griegos adoraban a muchos dioses y hasta tenían una estatua de uno que no era conocido. Ahora usted me va a ayudar a mí a enseñar en esta noche. ¿Okay? Vamos a pensar, yo quiero que esto es lo que yo hago en mi estudio, quiero mostrarle a usted cómo estudiar la palabra del Señor. Vamos al verso 24 del capítulo 17, Hechos 17, verso 24. Okay, quiero ir frase por frase. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. De nuevo, Dios es necesario. Aquí lo vemos. Esta es la idea. Dios hizo al mundo. Necesitamos que Él exista para que el mundo exista. Ok. Siendo Señor del cielo y de la tierra, no solo lo crea, lo sustenta. De nuevo, Dios es un ser necesario. Pero aquí está la frase que quiero que veamos. No habitan templos hechos por manos humanas. Aquí está la pregunta. This is what I do. Esto es lo que yo hago. Yo quiero que usted
haga lo mismo. ¿Cuál es el problema con esa frase? No habita en templos hechos por manos. ¿Cuál es el problema? Bueno, así como nos hace el Señor, Ajá. nos dice, vamos a la iglesia a buscar a Dios. Ok, sí. Pero, so, el templo. ¿Dónde vemos el templo? Sí, Merari. El templo está en la tierra. Yes. Está en todo lugar. Ok, well, yeah, ok. Sí, yes. No puedes decir que no está en el templo. Yes. So, pero ¿dónde vemos el templo? Piensen conmigo. ¿Dónde aparece el templo? Israel, ¿en dónde? Yes, Jerusalén. Pero, aquí en la Biblia, ¿en dónde? Oh, ¿cómo se dice? No. Yes, so, pero el templo que David hizo, ¿dónde aparece? Antiguo Testamento. ¿Y cómo lo hizo David? Porque sabemos que lo construyó, ¿verdad? ¿Lo hizo con qué? Con sus manos humanas. Yeah, we have to, por eso mi recomendación es cuando lea la Biblia, vaya frase por frase, línea por línea y luche con el texto, porque de nuevo, por eso hay muchas personas que dicen, la Biblia dice, no, pensemos en lo que Pablo está diciendo, y el problema es que, espérate Pablo, pero hay un templo que precisamente fue construido para que la presencia de Dios habitara en él. Es más, cuando fue construido, la gloria fue tan fuerte que todos, ¿qué? Se cayeron, fueron postrados. No piense que los sacerdotes, la palabra para gloria en el hebreo es kabod, que significa peso. El punto es que si yo agarro este piano y se lo aviento a Lucas, aunque quiera o no quiera, ¿va qué? Se va a doblar. La gloria fue tan pesada porque Dios habitó en su templo que se postraron, no fue algo, no piense que los líderes de Israel dijeron, bueno, vamos a postrarnos los sacerdotes, no, fueron postrados por la presencia de Dios, fue el peso que los postró. Y de nuevo, la imagen aquí es, Pablo está diciendo, Dios no habita en templos por manos humanas. El problema es que sí habitó en un templo hechos por manos humanas. Pero tenemos que seguir. Pero quiero que vea la frase, porque vamos a llegar al punto. Esta frase va conectada con la siguiente. Ahora, verso 25. Lo que yo llamo la primera parte del verso 25a. Ni es honrado, mala traducción. Voy a irme con la Nueva Biblia de las Américas, que es la palabra que el griego usa. No es servido por manos de hombres. ¿Cuál es el problema con eso? No es servido, Dios no es servido con manos de hombres. ¿Es cierto o no es cierto? Pero la frase no dice que no necesita, no hemos llegado ahí todavía. Dice que Él no es servido con manos de hombres. El problema es que Él es ¿qué? Servido con manos de hombres. Aún para el templo, el sumo sacerdote tenía que lavarse las manos porque iba a tocar todo lo sagrado que estaba en el lugar santísimo. El punto es que verso 24, Dios sí habita en templos hechos por manos humanas. El verso 25, Dios sí es servido por manos de hombres, pero aquí está la frase principal. La razón por la cual Pablo lo dice. ¿Qué dice el resto del verso 25? No, antes de, ni es honrado por manos de hombres. Ahí. ¿Lo ven? Aceidad, autosuficiente. Lo que Pablo está diciendo, hey, griegos, y ahorita lo vamos a ver más claro, sus dioses necesitan templos para ser glorificados. Sus dioses necesitan manos de hombres para ser glorificados. Aquí el pasaje es claro. Pablo está diciendo, mi Dios es muy distinto al suyo. Mi Dios, aunque tiene templo hecho por manos humanas, y aunque es servido por manos de hombres,
no lo establece de esa manera porque necesita ser servido o necesita templo. ¿Ven la idea aquí? Pablo está aclarando una gran verdad, y la gran verdad es que él no necesita un templo y él no necesita ser servido, porque le sirvamos o no le sirvamos, haya templo o no haya templo, él no pierde su gloria. Él no pierde su majestad. Esa es la idea de Pablo aquí. Este es el Dios que tú y yo adoramos. Autosuficiente en sí mismo para ser glorificado. ¿Preguntas hasta ahorita? Yo sé que es viernes, no he comido bien y me están haciendo pensar mucho, pero quiero que noten la frase. No es necesario, como si necesitase de algo. De nuevo, Pablo arruina la teología de muchos de nosotros. Que toda nuestra vida hemos creído que Dios necesita nuestra adoración. Y de nuevo, entonces la pregunta es, ¿por qué nos creó? ¿Por qué nos creó? El verso 28 me encanta lo que dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Y de nuevo Pablo aquí argumentando, Dios es necesario para que el mundo exista y sin embargo es distinto al resto de los dioses que están aquí, que necesitan templos y necesitan manos de hombres para ser glorificados. Dios, aunque acepta un templo que fuera construido, Dios, aunque nos permite que nosotros le sirvamos, permite a que sus discípulos, a que su pueblo les sirva, no lo hace porque hay necesidad en Él. Ontológicamente Dios no necesita que le sirvamos, no necesita que le adoremos para que Él sea glorificado. ¿Lo vemos? ¿Sí? Por si no, el otro pasaje. Vamos a Hechos 19. De nuevo, los ídolos nos enseñan mucho acerca del Dios verdadero. Por eso, al inicio de esta serie leí Isaías 40, que dice, ¿a quién me compararéis? Dios dice, ¿a quién me compararéis? Y ese es el problema. Cuando nosotros empezamos a hacer imágenes acerca de Dios que no están en la Biblia, son cuando nosotros llegamos a tener una idea errónea de quién es Dios. Esta es una de las historias para mí más favoritas en cuanto a este atributo. Me encanta mucho lo que aquí nos va a enseñar esta ídola acerca del Dios verdadero. Hechos 19, verso 23 en adelante. Voy a leerlo. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a descreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. La diosa Diana o Artemisa en griego, o sea, misma diosa, los romanos la llaman Diana, en inglés es Artemis, pero Artemisa es la diosa de la caza, to hunt, de cazar animales, no de caza de tu casa, la mía, sino caza con Z, pero es la diosa que muchos oraban para que les ayudara a cazar, en el sentido de cazar animales. Y el punto aquí es que vemos, Pablo ha llegado a Éfeso,
a toda Asia Menor, está predicando el Evangelio y el punto es que la gente se está convirtiendo. Y esta es la idea. Si yo soy vendedor de ídolos y todos ustedes se están convirtiendo a Cristo, ¿qué pasa con mi negocio? Se quiebra. Nadie está comprando, ya nadie cree en la diosa Diana. Ese es el punto y lo vemos en el verso 26, que Pablo ha estado enseñando lo que dice aquí el verso 26, pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino que en casi toda Asia ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con la mano. Ese es su mensaje. Que los dioses hechos por manos no son dioses verdaderos. O sea, los ídolos no son dioses. Ese es su mensaje. La gente lo está creyendo. Y de nuevo, quiero que hagamos este estudio. Verso 26, o quiero hacerlo pensar. Pero veis, que no son, mucha gente se ha apartado con persuasión diciendo que no son dioses los que se hacen con manos. Y el verso 27, la primera parte, aquí está el primer problema. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a descreditarse. ¿Cuál es la idea ahí? ¿Qué está pasando con el negocio? ¿Cuál es el primer problema? Ahorita lo acaban de decir, ¿verdad? Que el negocio se va a quebrar. O sea, si la gente no cree en esta diosa, nadie compra. Y el punto es, el negocio está perdiendo su crédito. O sea, nadie está creyendo ya en esta diosa y el negocio de nuevo está fallando aquí. Porque la gente se está volteando hacia Dios. Vemos que el negocio es impactado. Pero hay otro aspecto aquí. Un segundo problema. Sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada. ¿Cuál es el segundo problema? La gente no está creyendo, pero ¿qué está pasando? ¿El valor de qué? ¿Específicamente qué? No la adoración, pero específicamente, ¿cuál es el segundo problema en cuanto a la gente ya no creyendo en Diana? Vimos que el primero, eso está en el verso 27. La primera frase es que el negocio se está descreditando, pero ¿cuál es el segundo problema en base al verso 27? Bueno, antes de eso. Pero ¿dónde? El templo. El lugar de adoración es disminuido. Por eso el verso dice, el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada. Esta es la idea. Estas personas en Éfeso están abandonando a esta diosa y por lo tanto ya no hay negocio. Los que hacían su imagen están perdiendo negocio, el negocio está siendo descreditado, pero el segundo problema es que el templo donde la gente va a adorar ahora es considerado nada. Nadie va al templo ya, nadie va a adorar. O sea, no solo pierde el valor el negocio, pero también el templo, el lugar de adoración, también pierde su valor, es considerado nada. Y si nadie está comprando las imágenes y nadie está comprando las estatuas, nadie tampoco va a ir al lugar de adoración. Es estimado en nada el templo de esta diosa. ¿Y cuál es el tercer problema? Algunos ya lo dijeron. Pierde su majestad. De nuevo, note lo que Pablo está diciendo. Los ídolos nos muestran mucho acerca de lo que nuestro Dios no es. Si tú crees que Dios necesita de nuestra adoración para que Él sea glorificado, tú tienes más en común con los griegos que adoraban a Artemisa o a Diana que tú tienes de acuerdo con lo que la palabra de Dios nos enseña. Si lo vemos, o sea,
el punto aquí es que Artemisa no solo se pierde el negocio, no solo es el templo disminuido, o sea, en nada, pero Pablo llega al mero punto aquí. Y él dice, la majestad, la gloria, la esencia de Diana, si nadie le adora, se pierde. Y este es el pánico de estas personas cuando dicen en el verso 27, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y todo el mundo entero. Traducción, ella necesita adoración. ¿Para qué? Sea majestuosa. Ella necesita que el pueblo le adore para que sea gloriosa. Dios, no. Dios no es un ídolo que necesita nuestra adoración para ser glorioso o para ser majestuoso. Entonces, hay una idea, algunos dicen, si nadie adorara a Dios, Él dejaría de existir. Si nadie adorara a Dios, Él perdería su magnificencia. Pablo está diciendo todo lo opuesto. Si nadie le adora a Dios, Dios sigue siendo majestuoso. Si todos dejan de adorar a Dios, Él no pierde su gloria. ¿Qué nos enseña Artemisa o Diana, como dice la Reina Valera, acerca de Dios? Que si le adoramos a Dios o no, Dios no pierde su gloria. Él no pierde su majestad. Ahora, quiero comprobarles por qué Dios no necesita nuestra adoración. Ve conmigo a Apocalipsis capítulo 5. ¿Por qué Dios no pierde su gloria si tú y yo no le adoramos? Una respuesta es, por lo que vemos aquí en Apocalipsis capítulo 5, vamos a ver el verso, quiero leer específicamente los versos que hablan de esto. Verso, 12. Bueno, del verso 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. ¿Cuántos? Millones de millones. ¿Y qué están haciendo? Que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Verso 14, los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive. ¿Por qué? Por los siglos de los siglos, de eternidad hasta eternidad. ¿Por qué Dios no necesita nuestra adoración para ser glorioso? Bueno, en primer lugar, porque el cielo entero le adora. Los ángeles le adoran. Estos seres vivientes, los ancianos le adoran. Es una imagen del cielo, que el cielo le adora. Pero aún antes de que existía el cielo, hay una adoración más. Ve conmigo a Juan de nuevo, capítulo 17. Es no quiero decir el único, pero uno de los pasajes más claros entre la conversación entre el Padre y el Hijo, lo que se llama, es un vistazo a la relación intertrinitaria de Dios, de cómo el Padre y el Hijo se relacionan el uno con el otro. Aún si no hubiera cielo, ¿por qué Dios no necesita nuestra adoración? Aquí está la respuesta, porque Dios es Trinidad. Nota Juan 17, quiero ver el verso 1. Estas cosas habló Jesús. ¿Quién habló? Jesús. Y levantando los ojos al cielo dijo, noten estas frases. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te ¿qué? Te glorifique a ti. Ok, pregunta, ¿qué hace el Padre al Hijo?
Le glorifica. ¿Qué hace el Hijo al Padre? Ok. Verso 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Ahora noten esta frase. Con aquella gloria que tuve antes que el mundo, ¿qué? Fuese. ¿Desde cuándo el Hijo glorifica al Padre? Antes que el mundo fuese. ¿Desde cuándo el Padre glorifica al Hijo? Antes de que el mundo fuese. Jesús no está diciendo, cuando entendemos la idea del verso 1 y el verso 5, Jesús no está diciendo, ponme en un lugar que yo nunca tuve. No, no, no. Jesús está diciendo, al yo morir y resucitar, regrésame. Cuando yo ascienda, regrésame al lugar que siempre he tenido, que es como el Padre y el Hijo son uno en esencia, uno en autoridad, uno en rango, pero esta es la imagen del cielo. Y hermanos, esto es la belleza del cielo. Tenemos al Padre y al Hijo, y es una glorificación del uno al otro. Ok, ¿cuál es otra manera de decir glorificación? ¿Qué están haciendo el uno al otro? ¿Están qué? Adorándose. ¿Por qué Dios no necesita de nosotros? Porque el Padre desde antes que hubo un mundo está adorando al Hijo, y guess what? Le adora perfectamente. No hay mayor adoración perfecta de que el Padre adore al Hijo, y el Hijo, que es perfecto en esencia, le glorifica al Padre. Hermanos, aún en nuestro mejor momento, en nuestro mejor domingo, y lo digo con todo respeto, aún aquellos que dicen es que hay que fluir en la adoración, aún en esos momentos de fluir en adoración, nunca nuestra adoración es perfecta como cuando el Hijo glorifica al Padre y el Padre glorifica al Hijo. ¿Por qué? Porque tú y yo somos ¿qué? Pecadores. Y aun cuando cantamos en nuestro mejor tono y cuando nuestro deseo y corazón es adorarle a Dios en espíritu y en verdad, jamás se va a comparar con la gloria que el Padre le da al Hijo y que el Hijo le da al Padre. A eso me refiero cuando digo Dios es un ser autosuficiente. Él recibe gloria en sí mismo porque desde que antes hubiera cielo, desde que antes hubiera lo visible y lo invisible, el Padre estaba glorificando al Hijo, el Hijo al Padre, en presencia del Espíritu Santo. Y esto es lo asombroso, que a pesar de eso, un Dios que no necesita de nada, incluyendo nuestra adoración, ¿hace qué? Nos creó. Entonces la pregunta es, un Dios que recibe perfecta adoración, ¿por qué nos creó? Respuesta. Vaya conmigo a Efesios capítulo 1. Quiero terminar con esto. Les prometí terminar hoy, les prometí que cuando entendemos quién es Dios, les dije esto la semana pasada, cuando nuestro conocimiento de Dios crece, ¿qué más crece? ¿Nuestra qué? Nuestra adoración. Cuando nuestro conocimiento, nuestra teología de Dios crece, nuestra doxología también crece. ¿Por qué un Dios que no necesita nada, que no es como los ídolos? Por eso, hermanos, porque Dios es Trinidad, Él no pierde su gloria. Diana necesita que alguien le adore, si no ella pierde su majestad. Pero porque el Padre glorifica al Hijo y el Hijo glorifica al Padre en presencia del Espíritu Santo, Dios jamás pierde su majestad si le adoramos o no le adoramos. Pero aquí viene el meollo del asunto. Entonces, ¿por qué Dios nos creó? Se lo voy a leer, como creo que Pablo lo expresa. Efesios 1, 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Y aquí está la clave del verso 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Por qué nos creó Dios? Respuesta: porque Él es amor.
Because He loves us. Porque nos ama. Ahora piensa en esto. Un Dios que no necesita nada, que recibe perfecta adoración, decide crear a un mundo. Y lo que Dios va a hacer en este plan de redención, noten lo que dice en el verso 5, en amor habiéndonos ¿qué? Predestinado, antes de que hubiera mundo, antes de que Adán y Eva pecaran, en amor, porque Dios es amor, porque ontológicamente en su ser Dios es un Dios de amor. Es la única razón por la cual nosotros fuimos creados, no porque Él necesitaba. Piensa en la gloria de esto. ¿Cuándo inicia la gracia de Dios? La gracia de Dios no inicia en la salvación, inicia desde antes de la fundación del mundo. Cuando Dios dijo, voy a adoptar a aquellos y entregarlos a mi Hijo. Y un Dios que no necesita nada, que recibe adoración perfecta, decide crear un mundo porque es amor, y esta es la frase, para ser adoptados hijos suyos. ¿Cuál es la idea aquí? Aunque no necesita adoración porque el Padre glorifica al Hijo, ¿sabes lo que Cristo hace? Él nos invita a formar parte de esta adoración. No por necesidad, pero porque Él es amor. Ahora, esto cambia nuestra vida de adoración. It should. Hermano, si usted al escuchar esta verdad no le conmueve su corazón, no sé qué decirle. En serio. Esto debe de enternecer nuestro corazón. Porque un Dios que no necesita nada, que recibe perfecta adoración, porque Él nos amó, pecadores que somos, porque Él nos amó, Él decide adoptarnos e incluirnos en esta perfecta adoración, no porque lo necesita, pero porque Él quería que nosotros viéramos la gloria del Hijo y la gloria del Padre que ellos han visto desde antes de la fundación del mundo. Por eso en esa oración intertrinitaria, Jesús dice esto en Juan 17:3. Esta es la vida eterna, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. De nuevo, traducción, esta es la idea. El Padre, en su plan de redención, porque Él es amor, nos adopta para que nosotros veamos la gloria de Dios. Así es que, hermanos, la próxima vez que tú te sientas como que yo no quiero adorar, la iglesia no es importante, los cantos no mucho me llegan a mí, en mi alma, no me conmueven mucho. La próxima vez que tú empieces a pensar así, recuerda que el Dios que no necesitaba nuestra adoración, porque Él es amor, nos invitó a adorarle a Él. Hermanos, de nuevo repito, cuando entendemos que Dios es aseidad, eso cambia nuestra adoración. Tú y yo, y quiero ser muy cuidadoso aquí, pero de nuevo, con todo respeto lo digo, no necesitamos que alguien prepare atmósfera para adorar. Yo necesito que alguien empiece a decir, ven Espíritu, en primer lugar el Espíritu mora en nosotros, pero no necesito que alguien prepare atmósfera, es que necesito sentir algo, no. Yo conozco que Él me ha invitado a formar parte de esta adoración perfecta, y eso me enternece el corazón tanto, que mi única postura es venir domingo tras domingo, viernes tras viernes, y exaltarle a Él, porque entiendo que antes no lo veía, pero ahora lo veo. Que antes no conocía la gloria y la majestad, pero ahora lo veo. Y lo que veo es que Él no es un ídolo, que necesita mi adoración para ser glorificado. No. Él es el Dios verdadero que nunca pierde su gloria. Pero al invitarme a mí, lo único que yo puedo expresar como pecador es, wow, Dios, no lo necesitaba. Y yo no necesito que alguien diga, vamos hermanos, y dele, y cante, y brinque. Y hermanos, si quiere brincar el domingo, usted brinca, a mí no me importa, pero que sea, porque reconoce que fuimos adoptados. Y no porque el canto me hizo sentir algo y no conozco al Dios que estoy adorando. Es una gran diferencia
en cómo adoramos al Señor. Y la Seidad de Dios nos recuerda que el Dios que no necesita nada, porque Él es amor, nos invita a adorarle. Así es que, ¿sabes qué, hermano? Adórale. He loves us, nos ama. Nuestra única respuesta es: Dios, te adoramos, te exaltamos. Eso es adorar en espíritu y en verdad.